Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Este es un programa de entrevistas en el que, como siempre, intentamos traer a personajes de interés y de actualidad, como es el caso de hoy, en que traemos al director del Oceanográfico, Pablo Areitio, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Fenomenal, un placer estar aquí. ¿Cuántos años lleva de director ya del Oceanográfico? 7 años. 7. 7 años, Pero, mucho tiempo. pero llevas en el Oceanográfico desde su inauguración. Desde antes de la inauguración. Llegué aquí en el 2002 para la puesta en marcha del parque. ¿Tú trabajabas antes? Estaba trabajando en el Zoológico de Madrid, también con peces. Y llegué aquí, el acuario es, voy a decir, ligeramente más grande el de aquí, muchísimo más grande. Y al final he acabado dirigiendo el parque por azar de Por la azares vida. de la vida. Por azares de la vida. ¿Pero estás contento de tu trabajo? Estoy encantado de mi trabajo, sí. Tú no eres valenciano, pero por los años que llevas ya aquí, como si lo fueras. ¿Piensas que el Oceanográfico es uno de los activos más importantes de esta ciudad? Sin duda alguna, sin duda alguna. A ver, el Oceanográfico ha cumplido ahora mismo 11 años y en este tiempo ha recibido 14.200.000 visitantes. 14.200.000 visitantes. En todo este periodo. Eso es una barbaridad. Eso es una media de más de 1 millón al año. 1.300.000 visitantes aproximadamente de media anuales. Eso, desde luego, significa que es un activo fundamental de la ciudad y además también tiene un prestigio que va más allá de las fronteras de España y, desde luego, cuando se viaja por ahí, todo el mundo conoce el Oceanográfico. Porque, curiosamente, ¿tú crees que los valencianos son los que menos conocen el Oceanográfico? Sí, pero es un mal, yo creo, común a muchas ciudades españolas. Que los madrileños no conocen el Prado o lo conocen poco y al final se peca de eso, conocer lo que se visita como turista y no conocer lo que uno tiene en la ciudad. De hecho, ahora mismo el porcentaje de visitantes más reducido que tenemos son de la Comunidad Valenciana, menos de un 30%. De nuestros visitantes son de la Comunidad Valenciana, no de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Y, sin embargo, extranjeros estamos cerca del 40% ya. O sea, que eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Afortunadamente tenéis un departamento de didáctica que hace que, por lo menos, a los chavales de los colegios que visitan prácticamente todos los años el Oceanográfico, pues sí que hayan visitado el sitio más visitado de la Comunidad Valenciana. Sí, efectivamente. Dentro de los visitantes que provienen de la Comunidad Valenciana, un porcentaje muy importante son escolares. Más de 100.000 escolares nos visitan al año. Y de estos, un porcentaje muy importante desarrollan talleres educativos específicamente orientados a educar o sensibilizar sobre la conservación de los mares. Decías antes que una de las cosas de las que más te enorgulleces es cuando vas por ahí al extranjero, me imagino que alguna convención o alguna reunión de carácter científico, ver que por un lado está lo que es la parte visitada o visitable para todos los que visitan el Oceanográfico y por otro lado está la parte investigativa en la que también trabajáis, ¿no? Eso es. Bueno, la función del Oceanográfico, como de cualquier zoológico moderno o acuario moderno, es trabajar por la conservación de los mares y del planeta en general. Y una de las formas de trabajar en pro de la conservación es la investigación por la conservación. Ahí el Oceanográfico desarrolla dos tipos de acciones. Una investigación propia, que está muy centrada en la bioacústica, en el estudio de la comunicación de los mamíferos marinos. Empezamos a hacer estos trabajos con las belugas del Oceanográfico, unos ejemplares muy singulares. Y después también apoyamos en proyectos de investigación en todo el mundo, en la Antártida, en Alaska, en Rusia, en Noruega, en México, y salimos mucho al mar también y hacemos un montón de proyectos de investigación en el mismo Mediterráneo. Porque el Oceanográfico, la empresa que gestiona el Oceanográfico es una multinacional española, con sede en España, pero que tiene parques zoológicos y acuáticos en todo el mundo, ¿no? Efectivamente, sí. Ahora mismo el operador del Oceanográfico es una empresa, como dices, española, pero que gestiona parques de animales ahora mismo en Francia, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos y España. Eso me imagino que tiene que ser importante para en alguna ocasión poder intercambiar o poder hacer algún proyecto
de que pues hay animales que cuesta más trabajo que puedan vivir en cautividad y vosotros con esas facilidades pues probablemente hagáis que algún día tengamos orcas en Valencia. Bueno, desde luego el tener esta estructura ayuda mucho porque en esta estructura hay un montón de técnicos, de gente muy experimentada que ayuda a que las cosas salgan bien. Pero desde luego, además de eso, se está en contacto con los zoológicos y acuarios de todo el mundo. Se mantiene una relación muy fluida. No solamente en los congresos o en los simposios a los que se acude, sino también en el día a día para cualquier consulta que nosotros lanzamos o que recibimos. ¿Cuántos trabajadores hay en el oceanográfico? Pues más de 270 personas. Es una plantilla amplia. Personas. Sí, sí. El oceanográfico de hace 12 años y el oceanográfico actual tiene mucho que ver, pero habrá cambiado en algunas cosas. Hay animales que no había o hay cosas que no había. Sí, ¿no? sí, sí, claro. O sea, el oceanográfico lo que ha hecho en este tiempo es consolidarse. Yo siempre pongo el ejemplo de los acuarios como si fueran un jardín. Es decir, las plantas, tienes que mimar, esas plantas se desarrollan y no tienes que despistarte y dejar de cuidarlo para que aquello se mantenga en perfecto estado. Y prestar mucha atención al detalle. Entonces, desde que abrimos hemos prestado desde luego esa atención, hemos mimado a las instalaciones y desde luego hemos mimado a los animales que son nuestras criaturas y a las que destinamos todos nuestros esfuerzos. Y además hemos estado añadiendo un montón de instalaciones que hacen que el público siga manteniendo interés, especialmente el público local, que es el que puede volver. Hemos añadido instalaciones pues, de medusas, dragones de mar, que son unos animales espectaculares, caballitos de mar, corales o de animales que pueden resultar tan aparentemente comunes como sepias. Y además, sobre todo, hemos trabajado en el desarrollo de actividades que permiten la proximidad del público con los animales, pues dormir con tiburones, encuentro con tiburones, que es bucear en el tanque de tiburones, entrenador por un día, pasaporte Animalia, que permite a los visitantes aproximarse a los leones marinos, por ejemplo, o encuentro con pingüinos, que permite acercarse también a estas aves. Todo este tipo de actividades que dan dinamismo al oceanográfico son los que hacen que evolucione y que siga siendo un centro muy atractivo para el visitante. ¿Tiene éxito eso, esas Muchísimo, actividades? muchísimo. Te voy a decir una cosa muy llamativa. Recientemente descubrimos que el oceanográfico se encuentra entre los 5 acuarios más valorados por sus visitantes en el mundo. En una encuesta general hecha en la que se comparan acuarios de todos los continentes, el oceanográfico se encuentra entre esos 5 primeros y desde luego eso nos enorgullece. Y eso se debe a esa, primero a la calidad que mantenemos, pero desde luego también a esa actualización continua en instalaciones y actividades. Tú eres veterinario, llevas toda tu vida dedicada al mundo animal, siempre te ha gustado. ¿Podrías decir cuál es el animal por el que más estás interesado, enamorado? Sí, sí. A ver, bueno, yo tengo que decir que soy un veterinario un poco particular porque originalmente mi objetivo no era trabajar con peces ni animales marinos. Voy a decir que yo soy bastante de tierra adentro. Pero bueno, soy un veterinario alérgico y acabé trabajando con animales pues menos mal. Mojados. Pero ha salido muy bien. El destino me ha llevado a un sitio donde desde luego no me imaginaba y que es fenomenal. Bueno, y dentro de estos animales con los que trabajo, tengo especial debilidad por algo que para mucha gente no resulta muy atractivo, que son los corales, que son animales, pero que desde luego forman unos ecosistemas y cuando se exhiben al público constituyen una exhibición preciosa. En algunos acuarios europeos se denominan este tipo de tanques acuarios joya, porque constituyen unas composiciones, dijéramos, casi artísticas, con una diversidad de color y de formas espectacular. Y desde luego hay otros animales más conocidos por el público que no dejan de gustarme, por supuesto, me encantan, como pueden ser las belugas, probablemente las protagonistas del oceanográfico. ¿Son las más visitadas las belugas? Son de los animales favoritos del oceanográfico, son de los animales favoritos. Pero cuando hemos hecho encuestas al público, hemos descubierto que hay una especie de división entre la gente, un 50% diríamos de gente que prefiere peces y un 50% prefiere mamíferos marinos. Y las belugas son las favoritas, siguen siéndolo. Allí tenéis 2 belugas, una macho y una hembra, sí. Un macho mayor y sí. una hembra jovencita, sí. relativamente. Sí. Esta hembra tiene cautivado allí a todo el mundo, sobre todo a los de la limpieza, ¿no? Bueno,
La hembra es un animal yulca, ¿eh? Tienen desde luego nombre, como todos los animales de cierta entidad en el oceanográfico. Yulca y Cairo, que es como se llaman, son una pareja un poco peculiar. Como decías, es un animal relativamente mayor, ella es una hembra relativamente joven, y, con sus más y sus menos. Y ella es un animal al que le gusta mucho interactuar con los entrenadores, con el público, muy comunicativa. De hecho, en los proyectos de investigación que se empezaron a hacer precisamente con las belugas sobre comunicación, descubrimos algo que se intuía, y es que ella es mucho más parlanchina que él. Esto parece ser que es extrapolable, me parece, a otras especies de mamíferos. Y interfiere y eso, interactúa con visitantes, con el personal técnico, es un animal espectacular. En el oceanográfico lo que no hemos tenido ha sido suerte con las belugas. Hubo un primer parto que no llegó a buen fin por parte de Yurka. ¿Crees que en el futuro habrá alguna oportunidad de que nazca una beluga? Porque ese será un gran día en el oceanográfico, ¿no? Bueno, estoy seguro que lo conseguiremos. Es difícil, ¿eh? Primero, el que se pierda la primera cría es normal en cetáceos. Normalmente las madres sin experiencia no logran sacar adelante a sus crías. Esto pasa en la naturaleza exactamente igual, ¿eh? Entonces, esperamos que en la segunda intentona la cría salga adelante y desde luego será un día emocionantísimo. Desde el punto de vista de la investigación, que tenéis una parte importante de ello en el oceanográfico, el tema de los nacimientos y que lleven a buen puerto los nacimientos, me imagino que tiene que ser uno de los principios fundamentales y de los intereses de los acuarios. Hombre, desde luego las acciones de reproducción son fundamentales en los acuarios. Los acuarios vamos un pelín, iba a decir, retrasados respecto a los zoológicos en ese campo. Te voy a decir de todas formas que en cuanto a conservación, las labores fundamentales de un acuario son las labores de concienciación del público. Las acciones destinadas a reproducción de especies, que son muy importantes desde luego, no tienen todavía la importancia que tiene, por ejemplo, eso, lo que estaba comentando, la concienciación del público. Eso es lo fundamental como labor de un acuario y de un zoológico moderno. Han nacido muchos animales en el oceanográfico y, por ejemplo, leones marinos, creo. Una barbaridad. Una barbaridad. Sí. Pero no los tenéis todos ahí, claro. No. O sea, todos los programas de reproducción de especies se desarrollan en coordinación con otros centros. El oceanográfico pertenece a distintas asociaciones internacionales, nacionales e internacionales, que trabajan coordinadamente en reproducción de especies que están amenazadas. En nuestro caso trabajamos con la EAZA, que es la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, con AIZA, que es la Asociación Ibérica, y estos programas lo que hacen es permitir el flujo de animales que nacen en los distintos centros, de forma que las poblaciones se mantengan saludables. Nosotros trabajamos en programas relacionados con delfín mular, con tiburón gris, con pez sierra, a la gente le puede sonar un poco exótico, pero es una especie muy amenazada, con tiburón cebra, con pingüino de Humboldt, que es también una especie muy amenazada. Entonces, claro, los animales se intercambian entre los centros de forma que se evita, por ejemplo, consanguinidad dentro de las poblaciones. Dices que cuando visitas otros acuarios, otros oceanográficos, el oceanográfico de Valencia es un referente. ¿Por qué motivo? Bueno, primero porque es conocido por su diseño y su volumen. El oceanográfico es enorme. Muchas veces me sorprende que la gente aquí no sabe que es el mayor acuario del mundo, desde luego de Europa. Ahora mismo están construyéndose acuarios, igual resulta que en China están construyendo uno ligeramente mayor, pero si nos comparamos con los acuarios que existen por ahí, somos enormes. Tiene 42 millones de litros el oceanográfico. El siguiente acuario en el escalafón sería el acuario de Georgia, que tiene aproximadamente 38 millones de litros, un acuario muy moderno. Ya pasaríamos a acuarios japoneses como Osaka y Okinawa, que están alrededor de los 10 a 11 millones, y a los europeos siguientes, que están alrededor de los 6-7 millones, como Génova o Lisboa o Barcelona. Y entonces es enorme. Entonces es conocido por ese volumen, pero desde luego por la calidad y la diversidad de especies que alberga y por la calidad de las instalaciones y del tipo de actividades de investigación y conservación que se desarrollan. El mantenimiento tiene que ser complicado, ¿no? Porque mantener 42.000, ¿cuánto has dicho? 42 millones de litros, 42.000 metros cúbicos, sí.
pues tiene que ser... Hombre, el oceanográfico es una pequeña industria. Cuando se visita por dentro uno se da cuenta de que es así. Antes hemos hablado de que tiene una plantilla enorme y dentro de esa plantilla hay 35 personas que se dedican al mantenimiento industrial, entre comillas, del oceanográfico. La gestión del agua para que se mantenga en perfectas condiciones es un trabajo muy laborioso, muy minucioso. El agua viene del mar, ¿no? Viene del mar, sí. Una tubería que hay que Sí, llega sí, a sí. dónde? Al dique norte. Se capta agua en una zona donde sabemos que es muy limpia y aún así, una vez que llega al oceanográfico y se distribuye, el agua se trata convenientemente y nos aseguramos que esté desinfectada, que no tenga material en suspensión, que químicamente sea perfecta y que desde luego la temperatura para cada animal sea la correcta. ¿El día más complejo o más difícil después de ya 14 años o 13 años en el oceanográfico, ahora que ya ha pasado el tiempo, Sí. cuál sería? ¿El de la inauguración o...? Hombre, desde el punto de vista de explotación, las primeras semanas fueron, vamos a llamar, emocionantes. Yo en aquel momento no ocupaba el puesto que ocupo ahora y en aquel momento estaba encargado de los animales, así que vivía no al margen, pero desde luego no vivía tan de cerca ese vis a vis con los visitantes. Para mí personalmente fueron muy intensos los grandes transportes de animales que llegaron al oceanográfico. En concreto, en noviembre del 2002 trajimos un Boeing 747. Tú ibas en ese avión, ¿no? Sí, sí, un Boeing 747 lleno de peces, incluyendo tiburones desde Estados Unidos, un avión para nosotros solos. Y luego en enero del 2003 otro avión de las mismas dimensiones, exclusivamente lleno también de peces. Y posteriormente, en julio del 2003, trajimos animales de Argentina, delfines, belugas, provenían de otro centro, de otro acuario allí, también otro gran transporte. Esos grandes transportes han sido momentos muy emocionantes, muy bonitos, y desde luego con los que hemos aprendido mucho y que no se nos olvidarán nunca. ¿Cómo se puede viajar? Me imagino que con las belugas tiene que ser complicado, porque claro, no las metíais en un recipiente de agua porque en el avión no cabían, ¿no? Vamos a ver, es más complicado el transporte de peces que ¿Ah, de sí? cetáceos, sí. O sea, los delfines, belugas van en recipientes semisumergidos, pero respiran aire atmosférico, como nosotros. Van semisumergidos para soportar el peso y después para mantener una temperatura adecuada, porque si no, su temperatura sube muy rápidamente. En el caso de los peces, tienen que ir en contenedores cerrados, estancos, para que en ningún caso el agua invada el avión y afecte a la aviónica, a los componentes electrónicos. Y además el agua tiene que estar filtrándose continuamente, eliminando compuestos tóxicos, aportando oxígeno. Son transportes muy complicados y con los que las compañías aéreas no están muy contentas normalmente por el riesgo que puede suponer el vertido de agua dentro del avión. Los delfines me imagino que tendrán también muchísimo éxito, sobre todo esos nocturnos que hacéis de música y de Las noches del las oceanográfico. noches del oceanográfico. Sí, efectivamente. Es una de las actividades, desde luego, que ha aportado valor añadido, que ha dado un valor añadido al oceanográfico. Y se llama Las noches del oceanográfico y se ha transformado ya en un clásico, yo diría, del verano de Valencia. Normalmente es desde la 15 de julio, alrededor del 15 de julio hasta finales de agosto. Pero en general los delfines luego llaman muchísimo la atención del público, siguen sorprendiendo al público y funcionan muy bien, como yo digo, como embajadores del mensaje que tratamos de hacer llegar al público. Es decir, todo el mundo conoce un delfín y a través de los delfines es muy fácil lanzar un mensaje de conservación porque un delfín es simpático, es inteligente, es muy próximo al público, tiene incluso una expresión que agrada al público. Entonces lo utilizamos para canalizar ese mensaje de conservación, cuando a veces, y es así, no es la especie más amenazada. Podemos decir que el atún rojo es una especie mucho más amenazada que el delfín, pero no llega al público cuando hablábamos antes de sensibilización como lo hace un delfín. 12 años, ¿no? 11 años. 11 años de Sí. historia en el oceanográfico, con un presente, porque una de las cosas en las que yo me imagino que se puede percibir que la crisis empieza a amainar es en los visitantes. Sí, realmente nosotros hemos notado ya un repunte.
la verdad es que muy ayudados por la subida de turistas. Estamos teniendo un incremento sobre todo de visitantes rusos, franceses. Los italianos siguen siendo desde luego el porcentaje mayor de turistas extranjeros que nos visitan y estamos notando ese repunte, sí, estamos contentos. Y estos extranjeros hacen una excelente valoración del oceanográfico, me imagino, ¿no? Muy buena. Por supuesto, para eso estamos haciendo un esfuerzo para ser más internacionales y comunicar todo lo que tenemos que comunicar en diferentes idiomas. Y contamos con personal ya que habla, por ejemplo, ruso, para atender este tipo de visitante. Pero es un esfuerzo que hay que seguir manteniendo y tenemos que hacernos mucho más internacionales. Pablo, estamos acabando nuestro tiempo. Siempre despedimos a nuestro invitado con una canción. Tú nos has pedido una canción que se llama Your Song, tu canción, y que canta Elton John, y que es una canción romántica, con un aire triste y melancólico, pero nada que no sea tiro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido una fortuna el tenerte con nosotros, que nos hayas explicado el funcionamiento del oceanográfico, porque la verdad es un activo que está ahí y que muchos valencianos pues no han tenido todavía la oportunidad de visitar. Desde aquí les animamos y les invitamos a que lo hagan, porque de verdad es algo que merece la pena ser visitado. Muchas gracias, un placer. Gracias, Pablo, por estar con nosotros aquí en Canal 7 de Valencia, en Vis a Vis. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Hasta pronto. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell